Hola chicos, muy buenas tardes. Espero vean un poquito lo que es la clase. Mil disculpas, les digo, es por problema de trabajo de repente, pero se va a quedar grabada la clase, entonces es muy importante que la se pongan a ver. Y como les había yo dicho, realmente los defectos ahora ya vimos el crecimiento de los arcos faringios. Ahora vamos a ver los defectos que pueden ocurrir secundario al no crecimiento, a la no migración de las diferentes estructuras que se van formando como tal de los arcos faringios. Bueno, tenemos defectos de la línea media que les había yo visto. Primero, tenemos el quiste tirogloso. Ya saben ustedes que el quiste tirogloso es por falta de migración de células tiroideas que normalmente aparece a nivel del agujero ciego, pasando por el hueso ioides y que normalmente debe de estar a nivel del segundo o tercer anillo traqueal. Bueno, entonces el quiste es cuando este conducto que normalmente tenía que reabsorberse se abre. Al abrirse, pues bueno, tenemos una comunicación con la boca donde van a permitir lo que es la entrada de saliva. Ok. La otra es la hendidura cervical media. La hendidura cervical media, pues bueno, es cuando en el cierre de los arcos faringios casi se fusionaron y este cierre, pues bueno, no se llevó a cabo de manera adecuada. ¿Qué pasa? Bueno, en este caso, pues bueno, casi se unieron y vamos a tener defectos como pueden ser protuberancias que les llaman mamelones, podemos encontrar orificios o senos, podemos encontrar un surco, podemos encontrar un cordón fibroso, podemos encontrar como tal, en este caso, este tipo de defectos, ¿ok? Son los defectos de la línea media. Ahora, los defectos laterales que les habíamos dicho, pues bueno, ya tenemos como tales los quistes braquiales. El quiste braquial como tal, pues bueno, son precisamente en este caso, acuérdense ustedes que se forma el seno cervical porque el segundo arco faríngeo tiene mayor crecimiento que el resto y pues bueno, se forma este seno. Este seno, acuérdense ustedes que se tiene que reabsorberse. Al no reabsorberse, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, se queda esta lesión quística, las células o el epitelio que tiene, pues bueno, produce secreción y este líquido que normalmente se secreta, pues bueno, va teniendo crecimiento conforme va teniendo en este caso el infante, ¿ok? Algunas veces este seno cervical se puede comunicar hacia la piel y condicionar lo que se le llama como fístula braquial externa. La tenemos en este sitio principalmente, ¿ok? En esta imagen que nosotros tenemos son los orificios por donde podemos encontrar las fístulas braquiales externas, por delante siempre del esternocleidomastoideo. Ahora, algunas veces este seno cervical se puede comunicar hacia la parte interna y donde lo hace es a nivel de la segunda bolsa faríngea, donde tenemos en este caso la amígdala. Aquí, pues bueno, tenemos más riesgo de generar abscesos porque permite en este caso la entrada de bacterias de la boca y estas, bueno, van a generar problemas de un absceso, datos de hiperemia, datos de dolor y pues bueno, pues aquí se tiene que abrir, se tiene que retirar y pues aquí muchas de las veces seguimos el trayecto y llegamos en este caso hasta la cara lateral de la faringe donde colocamos uno o dos puntos para obliterar esta fístula braquial interna. ¿Ok? Tenemos las fístulas preauriculares que normalmente las encontramos siempre en este sitio y les había yo dicho que estas fístulas preauriculares no es más que tejido ectodérmico que quedó atrapado dentro de lo que es el tejido mesenquimatoso. Estas son las diferentes formas que podemos encontrar de los defectos de la hendidura cervical media, ¿ok? Tengo yo un mamelón, puedo tener surcos, ¿sí? Podemos encontrar un seno caudal, podemos encontrar zona cicatrizal o cordón fibroso subcutáneo. Acuérdense ustedes que, bueno, gracias a lo que es la cirugía plástica, todos este tipo de defectos, pues los podemos retirar para que no tengamos como tal esos defectos. ¿Quedamos? Este es otro paciente donde tiene un defecto cicatrizal. Aquí vemos de forma lateral, como vemos, tenemos la tensión de la piel propiamente dicho. Estos pacientes tienen un quiste tirogloso. Si se dan cuenta, la mayor parte de ellos son infantes que los encontramos en la primera o en la segunda década de la vida.
son lesiones en la línea media, que son persistencia del conducto tirogloso que forman los quistes como tal. ¿Ok? En esta otra imagen, cómo se van formando en este caso las ectopias también de lo que son las glándulas tiroideas. Es una paciente mayor donde tenemos un quiste tirogloso. Lo característico es que siempre se encuentran por arriba del cartílago tiroides, la mayor parte. ¿Ok? Los vestigios braquiales que llegamos a encontrar, pues bueno, ya saben ustedes que son hueso, que son cartílago. Estos defectos también se encuentran sobre, en este caso, el esternocleidomastoideo y pues bueno, se pueden retirar sin ningún problema. Vamos a hablar de la fístula preauricular. Ahorita solamente les voy a comentar que, pues bueno, estas fístulas preauriculares las encontramos siempre por delante del pabellón auricular. Este es el sitio normalmente donde llegamos a tener. Y si se dan cuenta, tenemos un orificio. Bueno, este orificio se comunica con un sáculo, ¿ok? O en este caso, que lo podemos encontrar, en este caso, de forma fusiforme o de forma sacular, ¿ok? Pero ¿qué creen? Esta parte interna de las fístulas preauriculares tienen todos los elementos realmente de anexos de la piel, como son la piel, el folículo piloso, tenemos glándulas sudorípadas, glándulas sebáceas, que acuérdense ustedes que normalmente se van descamando poco a poco. Bueno, este tipo de secreción se va a ir acumulando en este sitio y pues bueno, la temperatura y ese material son un cultivo adecuado para las bacterias, sobre todo estafilococo y estreptococo, que son los que normalmente van a inocular estas zonas y van a condicionar, en este caso, los datos de realmente de celulitis. ¿Ok? Entonces, pero ojo, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estas fístulas preauriculares pueden tener contacto con los elementos a nivel de la zona preauricular. El de mayor importancia es realmente lo que es el nervio facial. El nervio facial pues normalmente se mete dentro de la glándula parótida y pues bueno, fíjense que si no tienen mucho cuidado, cómo pueden llegar a lesionar el nervio facial en una resección directamente de este tipo de fístulas preauriculares. Tenemos que tener mucho cuidado. Todo es con disección Roma. En este paciente, si se dan cuenta, aquí yo tengo el meato, que es el orificio, tengo el conducto y tengo el saco. Y bueno, este paciente pues seguramente ya tiene datos de inflamación de celulitis porque tenemos hiperemia. La mayor parte hay médicos generales que llegan a generar este tipo de resecciones, pues bueno, porque han visto. La mayor parte anestesian y solamente abren esto, enuclean su contenido, obviamente va a ser sebo, el sebo huele a rancio y pues muchas de las veces pues lo confunden que tiene pus, realmente es por eso. Pero podemos encontrar material purulento. Ahora, si solamente abren, en este caso, lo que es este saco y dejan el trayecto y el meato, normalmente va a tener recidiva. Entonces, el objetivo de esto es primero quitar el orificio, seguir el trayecto, quitar todo lo que es el epitelio que forma propiamente del saco porque tenemos alto porcentaje de recidiva. En esta imagen, pues bueno, solamente se les ve cómo se hace, donde aquí yo tengo el orificio, hacemos un corte elíptico, ¿verdad? La mayoría de nosotros, pues bueno, utilizamos algún colorante. El colorante es para que se pigmente el trayecto y con la disección Roma vayamos liberando solamente el tejido, sin ser cortes. Solamente estamos haciendo, retirando todo el trayecto alrededor del conducto. Muy bien. Este paciente, pues si se dan cuenta, ya es una paciente de la segunda década de la vida, donde se dan cuenta tiene una masa, se está por delante del esternocleidomastoideo y esta masa, pues bueno, tiene una imagen como si fuera un globo. Al tocarla, ustedes van a tener esta sensación como si tocaran un globo, una zona fluctuante que normalmente no genera dolor si solamente tengo un quiste tirogloso. Si yo tengo ya una fístula preauricular, en este caso, pues bueno, tenemos el orificio comunicante, ¿ok? Desde la piel hasta el seno. Ahora, estos quistes braquiales, les había yo dicho, pues bueno, siempre se encuentran por delante del esternocleidomastoideo. Ese es el sitio normalmente donde vamos a encontrar el orificio. Podemos encontrar un quiste
de realmente en este caso de la segunda hendidura braquial. Y pues normalmente lo encontramos en este sitio. Normalmente es posterolateral a la glándula submaxilar, ¿ok? Normalmente en el espacio carotidio y por delante del esternocleidomastoideo, ¿ok? Aquí si se dan cuenta en esta imagen, aquí tengo el orificio. Fíjense cómo sigue su trayecto. Y aquí muchas de las veces cuando pedimos un estudio vamos a pedir una fistulografía para ver el trayecto o en su caso pedir una tomografía para ver cómo tenemos el trayecto del mismo conducto, ¿ok? Podemos también tener quiste de la tercera hendidura braquial. En este tipo de quistes tenemos el orificio, ¿ok? Tenemos el orificio y fíjense cómo sigue el trayecto entre lo que son las dos carótidas, pasa por detrás y este es el sitio donde llegamos a encontrar el quiste de la tercera hendidura braquial. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. El orificio se encuentra acá y fíjense dónde se encuentra, en el espacio cervical posterior y superior al cuello. Tenemos también el quiste de la cuarta hendidura braquial. Bueno, aquí si se dan cuenta, pues tenemos una lesión que se encuentra localizada dentro de lo que es el parénquima tiroideo. Y pues bueno, aquí tenemos el orificio. Entonces, aquí la fistulografía nos va a ayudar mucho para saber dónde se encuentra localizado. ¿Ok? Y nosotros tenemos que decirle al paciente los riesgos que ocurren al realizar una resección de este tipo de quistes braquiales. En esta otra imagen tengo yo una paciente, aquí yo tengo el esternocleidomastoideo, fíjense cómo aquí tengo un orificio. Cuando tenemos una fístula braquial, pues bueno, el contenido del seno se va a drenar a la piel. Obviamente esto va a condicionar que no crezca demasiado, pero el riesgo es de que se infecte por las bacterias propias de la piel. Aquí yo tengo otro orificio, donde tengo yo una fístula preauricular y pues bueno, en esta imagen solamente representativa, como localizamos el orificio, aplicamos el azul de metileno para seguir el trayecto de lo que son las fístulas braquiales externas. Y ustedes se van a dar cuenta, no vamos a abrir completamente todo, hacemos incisiones escalonadas. Estas incisiones escalonadas es para ir viendo dónde vamos disecando el conducto como tal de la fístula. En esta otra imagen, pues bueno, tenemos una infante más o menos de unos 7, 8 años, donde tenemos una gran lesión quística fluctuante en este sitio. Tenemos que quitar todo el quiste para evitar nuevamente recidivas. Aquí, si se dan cuenta, tengo yo una tomografía donde tengo yo un quiste braquial. Aquí yo tengo el esternocleidomastoideo, aquí yo tengo lo que es la yugular, la carótida. Y pues bueno, aquí tenemos que tener también mucho cuidado con estas estructuras. En esta imagen, que ya tenemos una resonancia, fíjense cómo aquí yo tengo en este caso lo que es la arteria carótida. Aquí atrás tengo lo que es la yugular y pues bueno, esto me sirve como referencia. Este es un estudio de fistulografía donde localizamos el meato, metemos el medio de contraste y vemos cómo tenemos el trayecto de lo que es la fístula y de lo que es propiamente el quiste. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son las placodas auditivas. Acuérdense ustedes que placoda significa que van a formar neuronas y en este caso, pues bueno, las placodas, cuando decimos placodas auditivas, olfatorias, visuales, pues bueno, me van a dar en este caso a esos órganos especializados. Son neuronas que normalmente van a servir de una función muy especializada. Vamos a hablar de las placodas auditivas. Bueno, las placodas auditivas, estas se inician a partir de lo que es la cuarta semana. Este es el prosencéfalo, es decir, la vesícula anterior que normalmente nosotros tenemos el embrión. Pues bueno, aquí tenemos un engrosamiento de esta parte del ectodermo. Posteriormente, este engrosamiento se va invaginando, si se dan cuenta en esta imagen, se va metiendo. Aquí se va formando el tubo neural, aquí tengo yo las crestas neurales y fíjense cómo esta invaginación de estas placodas auditivas se van metiendo. Una vez que se meten, aquí ya se cerró. Bueno, estas vesículas se les llaman como otocistos
vesículas ópticas o otocistos, que normalmente son muy rudimentarios. Tenemos una porción ventral y tenemos una porción, en este caso, dorsal. La porción ventral normalmente me va a dar la formación de lo que es el sáculo y el conducto coclear, y la parte dorsal me va a dar origen a los conductos semicirculares, al conducto endolinfático, y que normalmente saben ustedes que va a formar el sistema laberíntico membranoso. ¿Ok? A partir de ahí, pues bueno, existen un sinfín de genes. La mayor parte de los defectos que tenemos en este caso para la formación, para la sordera en este tipo de pacientes, bueno, es cuando tenemos exposición a radiación, a medicamentos o una infección por, en este caso, infecciones virales. Y pues bueno, van a alterar lo que es el crecimiento de estos genes que son importantes para la invaginación realmente de las placodas auditivas. Aquí solamente menciono uno: ATON1, PAX3, FOXY3, MEIS2, BHLH. Y bueno, todos estos son importantes para la formación de las placodas auditivas, ¿ok? Sin este tipo de genes, pues simplemente no se llevaría a cabo la invaginación de estas placodas. Aquí tenemos parte de lo que es el sistema laberíntico, cómo se van formando esta parte de esta porción dorsal que va a formar parte de lo que es el sistema laberíntico, cómo se van formando las dilataciones, cómo se van formando estas membranas que normalmente se van a reabsorber, y ya tenemos los conductos semicirculares. ¿Ok? Y bueno, estas placodas auditivas son importantes para la formación del conducto auditivo interno. Acuérdense ustedes, ¿ok? Aquí tengo yo el conducto auditivo medio y aquí tengo el conducto auditivo externo, ¿ok? Y pues bueno, sin este tipo de genes, sin el desarrollo adecuado de estos aparatos faringios, estos sistemas ¿cómo se llama? Este componente cartilaginoso, que pues bueno, van a formar realmente este tipo de huesecillos, pues bueno, el paciente simplemente quedaría con un problema de sordera que muchas de las veces es de tipo sensorial y muchas de las veces tienen peor pronóstico, ¿ok? Entonces, ya formado lo que es el sistema, en este caso el conducto auditivo interno, pues bueno, saben ustedes que, pues bueno, ya va a empezar a tener en este caso percepción de los sonidos, ¿ok? Bueno. Ahora vamos a hablar en este caso de lo que es la formación del pabellón auricular. Realmente no incluye el pabellón auricular parte de lo que es en este caso la formación del conducto auditivo externo. Se adhiere, se fusiona, pero su desarrollo ocurre de esta forma. Bueno, saben ustedes que el conducto auditivo externo se va a formar en la parte de la hendidura entre el primer arco, que lo encontramos en este sitio, y el segundo arco. Ok, bueno, más o menos en la cuarta semana desde la cuarta semana que se forma en este caso la parte de lo que es la hendidura, bueno, en la semana, en la cuarta, octava semana, más o menos, empiezan a aparecer mamelones, ¿ok? Que son protuberancias. Estos mamelones van a formarse 3 del primer arco faríngeo y otras 3 del segundo arco faríngeo, que los tenemos en esta imagen, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? A partir de ahí, estos mamelones se van a tener un crecimiento en la cual van a dar origen propiamente a lo que es el trago, la raíz del hélix, en este caso la parte terminal del hélix, la rama anterior del antihélix, la rama posterior del antihélix, y este es el antihélix y este es el antitrago, y el óvulo. Estas estructuras se van a formar de estos mamelones, ¿ok? Entonces, en la octava semana es cuando normalmente se empiezan a aparecer. Bueno, aquí, si yo tomara el embrión en esta semana, lo rectificara, fíjense cómo en este caso estas prominencias o estos tubérculos que los encontramos del primer arco y del segundo arco se encuentran muy abajo en esta etapa embrionaria. Conforme va teniendo el crecimiento y el desarrollo este embrión, ¿ok? Fíjense cómo va teniendo una migración para que se localice en la parte, en el sitio que normalmente nosotros tenemos.
Cuando no ocurre, en este caso, un desarrollo adecuado del pabellón auricular, decimos que tenemos implantación baja del pabellón auricular. Si se dan cuenta, aquí lo tenemos muy abajo. Siempre tomamos una en cuenta o esta línea. eh, no, todavía no la tengo. Entonces, son muy importantes realmente estos mamelones para que formen realmente lo que es el cartílago propiamente dicho. Aquí lo tengo, en la 8ª semana van creciendo estos mamelones. Fíjense cómo van teniendo crecimiento para la formación del trago, de la raíz del hélix, parte de la concha. Tengo en este caso el antihélix, la fase terminal del antihélix, el antitrago y el óvulo. Entonces, son las estructuras que van a formar realmente lo que es el pabellón auricular. Hay ciertas razas en la cual, pues bueno, aquí el 3 van a ser un poquito más alargadas, sobre todo en los caninos, en los felinos, que eso se le llama tubérculo de Darwin, que los van a encontrar más puntiagudas en ese tipo de especies. Hay unos que son muy pequeños, hay unas que son muy grandes. ¿Quedamos? Entonces, así es como se van formando parte del pabellón auricular. En esta otra imagen, fíjense cómo se van formando lo que son las prominencias de los arcos, en este caso de los arcos, cómo van teniendo crecimiento, desarrollo para la formación adecuada. Ahora, nosotros tenemos realmente la información genética de nuestros padres y ya se dieron cuenta que, pues bueno, heredamos esas características. Hay unos que no tienen lóbulo, hay unos que tienen el trago lo tienen bilobulado, hay unos que tienen el antitrago muy aplanado, hay unos que no tienen concha, hay unos que no tienen antihélix y pues bueno, son las diferentes formas de lo que es el pabellón auricular, que realmente pues bueno, la información de nuestros padres es muy importante para la formación de la misma. ¿Ok? Y bueno, en esta imagen solamente les voy a comentar cómo en este caso el pabellón auricular se encuentra inervado por varias estructuras. Uno de ellos tenemos en este caso el glosofaringio que forma parte del plexo timpánico y da una inervación en este caso a lo que es la parte del conducto auditivo externo, que lo vamos a ver más adelante. Aquí tengo lo que es el nervio vago, aquí tengo yo el nervio espinal accesorio, aquí tengo el glosofaringio y pues bueno, aquí de lo que es el vago tenemos una rama que nos va a inervar también parte de lo que es el pabellón auricular. ¿A qué viene este tema? Bueno, ¿cuántos de ustedes cuando tuvieron la infancia tienen un primo? Pues ¿cuántos de sus conocidos, la mayor parte de los pacientes refieren, tengo un dolor en el oído, ¿ok? Y mamá, tengo un dolor y tengo un dolor, van con el médico y pues bueno, solamente les revisan realmente el oído y pues les dan un analgésico y no toman en cuenta. Bueno, ahora yo les voy a comentar que el pabellón auricular está inervado por varios pares craneales. Y pues bueno, cuando nosotros tenemos una afección de este nervio, voy a tener un dolor referido hacia lo que es el pabellón auricular. Por ejemplo, en esta imagen tengo el conducto auditivo externo. En la parte más interna tengo, en este caso, inervación del nervio vago. En este sitio, si yo la toco, voy a desencadenar bradicardia o puedo desencadenar tos. ¿Ok? Hay unos pacientes que tienen cerumen o un tapón de cerilla en el conducto auditivo y los pacientes siempre tienen tos. Y bueno, ya le hicieron estudios de tele de tórax, ya le hicieron pruebas de alergia, ya le hicieron muchos estudios y a alguien se le ocurrió ver el conducto auditivo externo, le quitan la cerilla, al quitarle la cerilla le desaparece en este caso la tos. Entonces es porque el tapón de cerilla estaba estimulando esta rama de lo que es el nervio vago. Tengo una inervación también de lo que es el facial, que es la rama timpánica, y pues bueno, como tal, también me va a dar en este caso un dolor referido hacia lo que es el pabellón auricular. Tengo otra rama, en este caso, de lo que es el trigémino, la parte superior y anterior de lo que es el pabellón me va a dar inervación. Algunas veces infecciones virales o algún otro tipo de afección que me irrite la rama sensitiva del nervio trigémino va a tener dolor referido al pabellón auricular. Aquí yo tengo en esta parte de rojo
tengo en este caso la inervación del plexo cervical accesorio, que es el nervio auricular principalmente. Cuando tienen ustedes una patología de cuello por algún problema de disco, por alguna irritación del plexo cervical C2 y C3, pueden condicionarme también otalgias. Y hasta que no se resuelva el problema de la columna cervical, no vamos a tener en este caso disminución de lo que es el dolor. Entonces, quiero por favor que tomen mucha atención cuando tengan un paciente que tiene otalgia. Descartar afección de otopar craneal. En esta imagen, fíjense cómo tengo yo la inervación del nervio aurículo-temporal, la parte de lo que es la parte del trigémino, cómo me va a dar esta sensibilidad. Aquí yo tengo parte de lo que es el plexo cervical, que me va a dar el nervio auricular mayor, y cómo me va a dar la inervación de la parte inferior y posterior de lo que es el pabellón auricular. Esta parte de rojo. En esta parte, el nervio auricular mayor. ¿Quedamos? Y en esta otra imagen, pues bueno, ya saben ustedes que puedo tener también, en este caso, irritación del nervio facial y condicionarme también problemas realmente de salivación o alguna afección que me pueda generar este dolor. ¿Ok? Aquí tengo yo también, en la parte interna, tengo también la inervación de parte del glosofaringio. ¿Ok? Cuando yo tengo una afección dental, cuando yo tengo una afección de la lengua, cuando yo tengo una afección del paladar blando, de la úvula, de la rinofaringe o de la orofaringe, voy a tener también dolor referido al pabellón auricular, principalmente por el glosofaringio. Acuérdense ustedes que en este caso es sensitivo. Quedamos, no se les vaya a olvidar. Entonces, esto es precisamente por esta inervación. Entonces, traten de localizar dónde es el sitio de mayor dolor para que puedan ustedes saber dónde se encuentra afectado, ¿ok? Y pues bueno, son diferentes imágenes como tengo yo el nervio auricular mayor, la parte somatizada hacia lo que es el pabellón auricular. Este es auricular mayor, esta es la parte de lo que es en este caso el vago, tengo yo parte en este caso de lo que es el trigémino en este sitio. Y pues bueno, ya van teniendo conocimiento de dónde encontramos. Hay unos que se especializan en esto, sobre todo los chinos, y pues bueno, mencionan que si yo tengo en este caso afectado lo que es la parte del endodermo, pues bueno, vamos a encontrar afectado estos órganos y pues bueno, por eso utilizan lo que es el mecanismo de lo que es la acupuntura. Esta es la imagen normal del pabellón auricular. Tengo yo lo que es el trago, la raíz del hélix. Acuérdense ustedes, tengo todo lo que es el hélix, la rama anterior, la rama posterior del antihélix. Este es el antihélix, este es el antitrago, esta es la conchita, la fosa navicular, y esta es propiamente la concha que comunica con el conducto auditivo externo. El lóbulo pues puede tener algunas formas. Y pues bueno, esto ya depende realmente de lo que es esos genes que les transmiten lo que son sus padres. Entonces, ya vimos cómo se forma el pabellón auricular, ya vimos cómo se forma el conducto auditivo externo, el tímpano, que es una membrana bilaminar, el conducto auditivo medio comunicado con la rinofaringe por la trompa de Eustaquio, y cómo se forma en este caso lo que es el conducto auditivo medio. Entonces, son muy importantes que todos nuestros genes funcionen de manera adecuada para que no tengan ningún problema. Bueno. Los defectos que encontramos por la falta de formación de estos tubérculos, bueno, entonces tenemos la clasificación de Marx, que dependiendo de lo que es la forma, el tamaño del pabellón, va a ser su grado. En el grado 1 casi tiene la misma forma, tenemos discretamente un de menor tamaño que el del otro lado. En el grado 2 tenemos de la mitad a las 2/3 partes del tamaño normal del pabellón auricular. En el grado 3, que normalmente, pues bueno, no tenemos una comunicación en el conducto auditivo, en este caso externo, que se le llama en este caso el grado 3 como oído en forma de cacahuate. Si se dan cuenta, es como si fuera un cacahuate. Y el grado 4, que es el más severo, pues normalmente tenemos anotia, donde no se formaron estos tubérculos del primero y del segundo arco. ¿Ok? Pero podemos encontrar también sobreexpresión. ¿Qué quiere decir? Podemos encontrar poliotias, que son
cartílagos supernumerarios que los podemos encontrar por delante, en este caso, del pabellón auricular, ¿ok? Que pues bueno, son en este caso cartílagos supernumerarios. ¿Ok? Y bueno, en la imagen anterior que les había yo dicho, pues bueno, viene a traducir en este caso cuando decimos que un paciente tiene implantación baja del pabellón auricular. Normalmente trazamos una línea de lo que es, en este caso, el canto externo a la parte superior de, en este caso, de la implantación, y tiene que ser una línea horizontal. Si nosotros vemos que el paciente tiene una inclinación, pues bueno, vamos a decir que tenemos una implantación baja del pabellón auricular, y ya se dieron cuenta que en este caso en la octava semana se forma en este sitio y va teniendo un crecimiento para la localización adecuada del pabellón auricular. Y bueno, aparece en este caso un tipo de terapia, en este caso de la acupuntura, ¿verdad? La acupuntura, pues bueno, utiliza diferentes puntos para estimular, para tratar de ayudar en dolores, para tratar de inhibir lo que es, en este caso, el hambre. Y pues bueno, aquí es donde colocan sus balines, donde los fijan para que tengan el efecto en el resto de lo que son los diferentes órganos afectados. Pero también los sirven de ornamento, ¿verdad? Ya saben ustedes que pueden utilizar piercing, dilatadores, ¿verdad? Pero bueno, algunas veces este tipo de cuerpos pues están hechos de algún material que pueden condicionar irritación de lo que es el cartílago y condicionar una sobreinflamación, generando en este caso lo que se le llama oreja de coliflor. Esta oreja de coliflor no es más que una superinflamación, en este caso del cartílago, condicionando formación nuevamente de más cartílago. Y pues bueno, ya las orejas de coliflor que ustedes han visto con algún amigo, con algún paciente que se colocó algún cuerpo extraño, es precisamente por eso. Si ustedes lo cortan, va a volver a ser, en este caso, la oreja de coliflor. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Se manda a radiación para tratar de inhibir la nueva formación de ese cartílago que se está formando. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo que son las placodas del cristalino. Bueno, estas placodas del cristalino, estas son las placodas olfatorias, que ya saben ustedes que es el proceso nasolateral y el proceso nasomedial. ¿Ok? Ok. Las placodas del cristalino en el embrión, pues normalmente van a aparecer de forma lateral, ¿ok? Si se dan cuenta, en algunas especies se van a quedar ahí, como los caballos, ¿verdad? En otras especies, pues bueno, se forman en este caso las placodas del cristalino y van teniendo un crecimiento para que se localicen en la parte anterior, como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Y poder tener un campo visual más o menos de 270 grados. Bueno. Las placodas del cristalino primero aparecen unas sobrelevaciones, en este caso del ectodermo. ¿Cuáles son los genes más que se encuentran, están relacionados con estos? Pues bueno, tenemos lo que son el SOX2 y el PAX6, que algunos mencionan más, no me voy a meter más en esto. Bueno, estas placodas del cristalino son importantes gracias a estos genes, SOX2 o TX2, RAX y PAX6, ¿verdad? Y que si nosotros no lo tenemos, pues bueno, vamos a encontrar anoftalmia, que es falta de formación del globo ocular o del ojo, y microptalmia, donde tenemos pequeños globos oculares que realmente son muy rudimentarios, y algunas veces podemos encontrar, en este caso, el pequeño globo ocular, pero sin función. Anoftalmia con microptalmia, anoptalmia, bueno, son realmente todo este tipo de defectos que los encontramos secundarios a la falta de expresión de estos genes, ¿ok? Bueno, aquí yo tengo lo que es el microencéfalo, que lo tenemos en este sitio donde se va llevando la neuralización. Fíjense cómo estas placodas del cristalino primero se van a engrosar, posteriormente se van a invaginar. Aquí yo tengo en este caso parte de lo que son las placodas del cristalino, y aquí tengo yo parte de lo que es parte del sistema, en este caso ventricular. Aquí lo tenemos. Y pues bueno, fíjense cómo las placodas del cristalino se van metiendo hasta tener una fusión realmente con lo que es la pared del cerebro anterior. Se va metiendo, ¿ok? Esta vesícula
Fíjense cómo aquí yo tengo mi placoda del cristalino, se va metiendo la placoda del cristalino, aquí yo tengo mi prosencéfalo y fíjense cómo en este caso pues, se va formando. Esto da la imagen como si fuera la forma de una copa óptica, ¿ok? Realmente la placoda del cristalino, ¿a qué va a dar origen? Va a dar origen propiamente a lo que es el cristalino, el iris, en este caso el músculo ciliar. Y realmente la copa óptica que viene realmente de lo que es el prosencéfalo, pues bueno, va a dar origen propiamente a las capas como es la retina, la coroides y la esclera que normalmente nosotros tenemos en este sitio. Entonces, de estas estructuras se va a formar lo que es el globo ocular. Bueno, aquí nosotros tenemos en otra imagen cómo la placoda del cristalino se engruesa, se va metiendo, se va invaginando y fíjense cómo en este caso se forma la copa óptica. Una vez que se forma la capa óptica, pues bueno, ya viene en este caso la formación de las diferentes estructuras, ¿ok? Y bueno, en esta imagen, fíjense cómo en la semana 7 aproximadamente ocurre realmente la formación realmente de lo que es el globo ocular, ¿ok? Aquí tengo yo en las placodas del cristalino, aquí yo tengo mi copa óptica. Aquí fíjense cómo en este caso hay un sitio donde normalmente se tiene que fusionar y deformar propiamente el círculo del globo ocular. Pero bueno, en las 7 semanas, ¿ok? Puede ser que en algunos pacientes no se llegue a reabsorber esta arteria hialoidea que la encontramos en este sitio y formen como tal en este caso colobomas. ¿Qué son colobomas? Son fisuras que normalmente encontramos a nivel de lo que es el globo ocular. Y estos colobomas, pues bueno, lo vemos en diferentes tipos de síndromes. Este es un paciente que tiene microanoftalmia, si se dan cuenta, se formaron lo que son los párpados superior e inferior, pero no tenemos globo ocular y tenemos anoftalmia. ¿Ok? En otros pacientes, pues podemos encontrar microoftalmia. Esta es la formación de lo que es un globo ocular normal. Fíjense cómo lo tengo yo y este es un globo ocular más pequeño. ¿Ok? Aquí yo tengo el síndrome de Charger que ya les había yo dicho que en este tipo de pacientes tenemos atresia de Coanas, pero fíjense cómo también tenemos lo que es el coloboma, un coloboma que involucra parte de lo que es el iris y parte de lo que es en este caso la esclera. Tenemos porque no se reabsorbió la arteria hialoidea y tenemos en este caso la formación de colobomas. Y pues bueno, aquí yo tengo en este caso lo que es la placoda del cristalino que va a formar la parte de la córnea, parte de lo que es en este caso cuerpo ciliar, el iris y también propiamente dicho lo que es el cristalino de lo que son las placodas del cristalino. La copa óptica va a formar la esclera, la coroides y la retina propiamente dicho, que son muy importantes para lo que es el nacimiento del segundo arco, perdón, del segundo par craneal, que es en este caso el nervio óptico. Bueno, aquí yo tengo, pues bueno, el globo ocular, se le van a insertar también músculos, ¿verdad? Estos músculos son muy importantes para lo que es la visión, para el mecanismo de acomodación y pues bueno, como tal, tenemos movimientos sincronizados donde unos se van a inhibir y otros se van a estimular para que nosotros podamos enfocar dependiendo hacia dónde nosotros dirijamos lo que es la visión, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos en el globo ocular, pues bueno, podemos explorar diferentes pares craneales, donde tenemos en este caso la inserción, en este caso, bueno, va a llegar el tercer par craneal, el cuarto par craneal y el sexto par craneal. Del nervio motor ocular común, pues bueno, acuérdense ustedes que lo vamos a ver, en este caso vamos a llevar la visión hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. Muy bien, cuando yo tengo una lesión del tercer par craneal, ¿qué pasa? Pues bueno, llevo yo en este caso la pupila hacia la parte externa. Entonces, cuando yo tengo una lesión del tercer par craneal, voy a tener el globo ocular mirando hacia afuera. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, inclinamos la cabeza hacia el lado de la lesión para que nosotros podamos enfocar. En la lesión del cuarto par craneal, sobre todo la del oblicuo mayor, pues fíjense cómo en este caso la afección me lo va a llevar el globo ocular hacia arriba y hacia adentro. Entonces,
Lo característico de estos pacientes es que este tipo de paciente no puede bajar escaleras, no puede amarrarse lo que son las agujetas. ¿Por qué? Porque no puede llevar en este caso al mecanismo en este caso, de visión, no lo puede en este caso complementar con el otro ojo. Entonces, la mayor parte de este tipo de pacientes, pues bueno, van a perder realmente el ojo afectado. La lesión del sexto par craneal, pues bueno, aquí se pierde y me lleva el ojo hacia el lado interno, contrario a lo que es la lesión del tercer par craneal. Muy bien. Este tipo de afecciones, pues bueno, es precisamente por alteraciones en la función de este par craneal y algunas veces sucede que podemos encontrar alargado más el músculo y pues bueno, ya los oculoplásticos pueden realizar resecciones y cortes o plicaturas de los nervios para tratar de corregir y poder enfocar en este caso la mirada. ¿Ok? Ahí nosotros lo tenemos. Entonces, con respecto a la visión, esta es una visión normal donde no tenemos ningún problema. Podemos ver bien hacia el frente y no tenemos problema. Cuando aquí tenemos la desviación del ojo hacia la parte de adentro, decimos que se le llama esotropía. Cuando tenemos el ojo desviado hacia afuera, se llama exotropía. Cuando yo tengo el ojo, en este caso, desviado hacia arriba, se le llama hipertropía y cuando yo tengo el ojo desviado hacia abajo se llama hipotropía. Y esto es realmente lo que se le llama como estrabismo, ¿verdad? Que realmente es por alargamiento o acortamiento de uno u otro, que en este caso par craneal. Gracias a eso nosotros podemos determinar dónde se encuentra la lesión, si se encuentra a nivel de mesencéfalo o si se encuentra a nivel de protuberancia. Y bueno, aquí tenemos en este caso cómo tenemos las vías visuales, ¿verdad? Aquí yo tengo lo que es la retina, ¿verdad? Tengo en este caso la parte nasal, la parte temporal y como las vías de conducción, aquí tenemos el quiasma óptico, pasan en este caso al ganglio geniculado y pues bueno, del ganglio geniculado pasamos una interconexión hacia la parte simpática que se le llama en este caso el núcleo de Edinger-Westphal, en la cual viene en este caso con lo que es el tercer par craneal para llegar en este caso al ganglio ciliar. Y del ganglio ciliar, pues bueno, vamos a tener la función a nivel de lo que es el músculo ciliar, en la cual vamos a tener los mecanismos realmente de contracción o dilatación. ¿Ok? Y bueno, cuando nosotros tenemos en este caso el reflejo fotomotor, al aplicar nosotros luz en este ojo, que vamos a tener el mecanismo de cierre, ¿verdad? En este caso es donde nosotros vamos a encontrar realmente la presencia de miosis, ¿ok? Lo vamos a cerrar. En este caso es el fotomotor. Si yo le aplico en este caso una fuente de luz, ¿qué voy a tener en el otro lado? Pues bueno, también voy a tener este mecanismo de miosis y esto es gracias a las vías parasimpáticas que tienen el mecanismo de generar contracción y pues bueno, como tal voy a condicionar miosis, ¿ok? Esta es una vía realmente en la cual vamos a tener afectado. Tenemos la otra vía en la cual pues bueno, la vía en este caso simpática, esta vía simpática en la que normalmente se forma a nivel del hipotálamo, desciende por lo que es mesencéfalo, protuberancia, bulbo y a nivel de lo que es C7, C8, T1 y T2, pues bueno, forman lo que es en este caso el núcleo de Butge. Y aquí vamos a tener un relevo, una neurona, posteriormente vamos a tener la segunda neurona donde sale a nivel del plexo simpático, a nivel de lo que es los ápices de los hemitórax, ascienden en este caso hasta lo que es el ganglio cervical superior o ganglio estrellado, donde hace otro relevo y a partir de ahí asciende por todo lo que es el trayecto de lo que es la arteria carótida, arteria oftálmica, hasta llegar en este caso a lo que es el músculo ciliar. Y pues bueno, en este tipo de pacientes vamos a encontrar la midriasis característica, ¿verdad? Entonces, precisamente por este tipo de vías. Entonces, esto, pues bueno, ya saben ustedes, la parte parasimpática, normalmente vamos a tener la miosis y la parte simpática vamos a tener la midriasis. Si yo encuentro afectada la vía parasimpática, voy a encontrar dilatación. Si voy a encontrar afectada la vía simpática, voy a encontrar la presencia de miosis. ¿Ok? Que es lo característico en el síndrome de Horner. Miosis, tosis y anhidrosis. ¿Ok? Si encuentro afectado. Entonces,
El efecto de la función simpática es generar midriasis. El efecto de la función parasimpática es generar miosis, precisamente a esas vías que nosotros tenemos y que se los había yo dicho. Y bueno, en esta imagen tengo yo un paciente que tiene midriasis. Pues bueno, este es unos globos oculares con las pupilas normales y pues bueno, en la midriasis vamos a encontrar dilatados, ¿ok? En la miosis, pues bueno, vamos a encontrar completamente disminuido. Entonces, dependiendo en este caso de la afección que nosotros tengamos, voy a encontrar afectada la vía simpática o la vía parasimpática, ¿ok? Y bueno, hasta aquí vamos a terminar lo que es la formación de lo que son los pares craneales. Gracias a esta unión es como nosotros vamos a encontrar realmente que nuestro sistema ocular, auditivo, nasal, olfatorio se lleve a cabo de manera adecuada, ¿ok? Entonces, el día de mañana vamos a empezar a ver ya la parte anormal de lo que es el crecimiento de lo que es la cara, que son defectos como tal cráneo-facial. Entonces, chicos, por favor, quiero que me pónganse a estudiar esta parte y ya lo vemos el día de mañana. Entonces, nos vemos el día de mañana y nuevamente mil disculpas, chicos.